Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Rubio y en compañía de Darlene Jerez, quien es mi equipo de trabajo, realizaremos la actividad 5.1, permisos de trabajo. Bueno, iniciaremos hablando la importancia de hacer una investigación en un accidente de trabajo y para poder llegar a ello primero necesitamos saber qué es una investigación y también qué es un accidente de trabajo. Según la Ley 1562 de 2012, refiere que un accidente de trabajo es cualquier suceso repentino que sobrevenga del trabajo y que cause una lesión de tipo orgánica, funcional, psiquiátrica, invalidez o de muerte. También cualquier orden que sea dada por el empleador hacia el trabajador esté o no en su lugar de trabajo. Sin embargo, si el empleador es el que le dice al trabajador que se desplace a ese lugar, también cuenta como un accidente de trabajo. Y una investigación de un accidente de trabajo busca el cómo y el por qué sucedió el hecho indeseado, en este caso el accidente laboral, donde establece también las acciones de prevención y mejora. Esto también ayuda a que el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa pueda generar acciones preventivas para que no vuelva a suceder este mismo hecho. Del mismo modo, los inspectores de seguridad y salud en el trabajo en esta investigación deben de contar con las repercusiones y normas legales que hayan, en donde también entra el acompañamiento de la empresa, de los empleadores y de los trabajadores para que se cumpla la legislación vigente y se puedan evitar al máximo los accidentes de trabajo. Para tener una investigación factible, los inspectores de trabajo deberán de realizar la siguiente investigación. ¿Dónde ocurrieron los hechos del accidente? ¿Quién fue el afectado? ¿Cómo se produjo el accidente de trabajo? ¿Por qué se produjo el accidente de trabajo? ¿Y qué ocurrió en el accidente de trabajo? Es muy importante también tener en cuenta algunas etapas que se deben de tener para que se dé una investigación efectiva en un accidente de trabajo. Entonces, inicialmente debemos tener la preparación de un material de la investigación con los datos que expusimos anteriormente. La segunda es la recopilación de la información. Entonces, aquí ya data todo lo que sucedió con las entrevistas de los testigos. La tercera es el análisis de la investigación que se está dando. La cuarta es la identificación de los métodos de prevención o de protección que se van a implementar. La quinta ya sería un plan de acción para las cuatro anteriores etapas y la sexta ya sería la documentación de un informe que date todo lo que sucedió en la investigación y cómo se va a tratar el tema para que no se vuelva a repetir en la organización o en la empresa que se esté dando esta investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a la normatividad vigente. La resolución 1401 de 2007 nos habla de los requisitos mínimos que se deben de tener en cuenta para realizar una investigación de un incidente o accidente de trabajo, en donde busca las causas y los hechos que ocasionaron el accidente y también las medidas correctivas de implementación de prevención para eliminar o mitigar el riesgo que está provocando el accidente de trabajo. También así nos habla del campo de acción en donde debe ser aplicada esta resolución y nos data que lo deben aplicar los empleadores, los trabajadores independientes, dependientes y los que tengan contratos civiles. También es importante mencionar que en la ley 1562 de 2012 nos manifiesta que los empleadores deberán de afiliar a sus trabajadores a un sistema de seguridad social en donde cuenten con ARL y salud. Esto puesto que en la ley 776 de 2002 relaciona que todos los afiliados a una ARL y que hayan sufrido un accidente de tipo laboral o una enfermedad laboral eh, tendrán un reconocimiento asistencial y también un reconocimiento económico como lo data el decreto ley 1295 de 1994 y la ley presente de la que estoy hablando. En segundo lugar, encontramos los permisos de trabajo, los cuales son indispensables para llevar una tarea o labor a cabo, en especial en los trabajos de alto riesgo. Estos permisos de trabajo son indispensables y deben ser autorizados y aprobados por las autoridades competentes, puesto que sin estos permisos puede ser motivo de suspensión de cualquier trabajo. Los permisos de trabajo son obligatorios para las siguientes tareas críticas: los trabajos en caliente, los trabajos en espacios confinados, los trabajos en alturas, los trabajos eléctricos y los trabajos de izaje. Para su construcción se deberá elaborar el permiso de trabajo en el lugar donde se va a realizar la labor.
Después de esto será remitido a las autoridades competentes para su revisión y firma. Siguiente a esto se deberá de realizar la identificación de todos los riesgos que se puedan tener en este lugar para así mitigarlos y también darles las instrucciones pertinentes al personal que va a trabajar allí. Se recibirá el permiso y se verificarán las condiciones de seguridad que hayan allí. Se verificarán también así las condiciones del área en la que el personal va a trabajar y se firmará el cierre del permiso de trabajo. Como último, el objetivo de los permisos de trabajo es que se tengan las precauciones necesarias para el cumplimiento de la labor. Por eso es muy importante que los instrumentos estén completos. Me refiero a que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas, el personal esté completo y esté capacitado, que las herramientas de trabajo estén en buen estado, al igual que los elementos de protección personal de las personas, también que estén en buen estado, que las señalizaciones en donde se vaya a llevar la labor también estén completas y sean suficientes, y por último que el tiempo sea el suficiente para poder llevar a cabo la actividad que se va a realizar. Muy bien, vamos a iniciar explicando qué es un ATS o un análisis de riesgo de trabajo seguro. Básicamente es un instrumento que permite identificar y evaluar en su medida exacta los diferentes riesgos y peligros asociados a una tarea o actividad laboral específica. Entonces también esto significa que es un formato que nos va a permitir facilitar el trabajo en equipo, ya que nos permite que se verifique y que qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso permite pues que haya una mejor comunicación en el equipo de trabajo como tal. Facilita también la inducción al personal en el sitio de trabajo aplicando los métodos de trabajo seguro. Y también, además de muchas cosas, es una guía para la aprobación de comportamiento seguro. Pongo en esta diapositiva un ejemplo de el formato empleado por AXA Colpatria, que es una empresa en la que yo me encuentro laborando indirectamente, en donde aparece que para aplicarla de forma correcta el ATS, primero es importante distinguir los dos conceptos básicos que forman parte de un diseño e implementación, que es peligro y riesgo, porque de esta manera sabemos identificar qué es lo que debemos poner en el formato y de forma adecuada y que corresponde al riesgo y el peligro que realmente es inherente a la actividad que estamos evaluando o que estamos eh, vigilando. Básicamente, peligro sabemos que es todo aquello que puede dañar al trabajador y a las instalaciones, el ambiente donde se ubica la empresa. Por ejemplo, ya sea un lugar donde hay posibilidad de incendios, explosiones, emanaciones tóxicas, residuos contaminantes, entre otros. Y sabemos que riesgo, por ejemplo, es aquella situación donde el trabajador queda expuesto por descuido o desconocimiento o irresponsabilidad a uno o más de los peligros inherentes a su actividad. Por ejemplo, podemos ver que es cuando no usa elementos de protección personal para prevenir el peligro de traumas y heridas cortantes. Entonces, como veíamos en la diapositiva, aparece pues parte del formato que es el análisis de trabajo seguro. Entonces salen las instrucciones donde nos mencionan que se debe identificar la actividad a realizar. Refiriéndonos a la descripción de la actividad como tal, donde debe aparecer la fecha, la hora exacta de inicio de las actividades y de finalización, las herramientas, equipos utilizados o requerimientos o precondiciones para realizar esta actividad. También se debe establecer los pasos requeridos para el desarrollo de la actividad, como los peligros a los que se encuentra expuesto el trabajador, como ya lo mencioné inicialmente, las consecuencias que pueden generar estos peligros si llegase a suceder el evento, los controles requeridos y las personas responsables de la implementación de los controles. También se debe indicar los datos y la firma de los trabajadores que participaron en la elaboración del documento. Esto implica que ellos conozcan todas las situaciones sobre las que se está trabajando, los riesgos, las medidas de prevención y demás. Solicitar el visto bueno del encargado de HSE, quien verificará la verificación de los peligros y los controles establecidos. Y como dice al final de digamos que esta parte del formato que estoy presentando, el personal encargado de HCE con la información recolectada del ATS verificando la matriz de peligros
¿Mm? Evaluación de riesgos y la determinación de controles y actualizándola en caso de ser necesario. Entonces podemos ver que en una esquina aparece digamos que la versión del documento, la fecha de aprobación y todos estos códigos que nos implican también como una auditoría adecuada en cuanto a actualización y vigencia del documento. Efectivamente vemos aquí en el formato que estoy compartiendo, entonces dice actividad a realizar, la fecha, descripción del trabajo, hora de inicio, hora de finalización, herramientas y equipos, requerimientos, precondiciones, secuencias, orden paso a paso del procedimiento que nos va a permitir estar evaluando y vigilando que todo se está llevando según el protocolo correspondiente. Ahí es donde va la parte de peligro, fuente o situación, que es súper importante, las consecuencias que pueden generar estos peligros y los controles requeridos para evitarlos y obviamente la persona o el cargo del responsable para afrontar y vigilar estos casos. De igual manera vemos que ya aparece pues la parte del nombre, ya sea del supervisor o de la persona que está coordinando en ese momento la actividad, la hora en la que se está iniciando, como mencioné anteriormente, y definir el lugar exacto donde se realiza, qué se va a realizar exactamente. Vemos ahí que se pone si usted está realizando una actividad rutinaria, o sea que si es común durante las jornadas comunes de trabajo o si no, y cuál es la actividad y especificar si es el caso. Como se ve ahí abajo, entonces nombre del proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, instalación de malla eléctrica, piso sexto, bueno, algo así. Actividad por realizar, entonces pues lo correspondiente y el área de trabajo que debe estar todo muy detallado. Como vemos, entonces debe consignarse la información de las personas involucradas, deben ponerse los nombres completos, los cargos, su firma, ¿cierto? Como compromiso y conocimiento del mismo documento y toda la implicación que tiene en cuanto a información. Y estas ahí también deben estar los operarios y también un supervisor o persona que lidera, que está encargada de coordinar y controlar los procedimientos como tal, pues para la operación o para el trabajo que se está realizando. En este caso es importante tener en cuenta que cuando la persona está firmando este documento, como tal está aceptando su responsabilidad, mostrando que tiene el conocimiento de las implicaciones de la labor que ve en el formato y que está siendo diligenciado correctamente. Vemos aquí el ejemplo de un formato diligenciado de la empresa RIR, la cual aparece análisis de trabajo seguro, aparece su código, su versión, su fecha, bueno, de expedición de documento como tal, pero también debe aparecer la vigencia, el trabajo de realizar, por ejemplo, aquí nos aparece ISAGE, aparejamiento de cargas para cambio de motor eléctrico. La verdad yo pondría más detalles allí, exactamente para qué motor de qué máquina, bueno, básicamente eso. Y generalidades aparece si alguna de las respuestas no es no, acérquese a su supervisor. Entonces obviamente aquí hace parte como del compromiso que se está tratando de generar en los participantes, que es si está autorizado para el trabajo, si tengo las herramientas y equipos en buen estado para desarrollar la tarea, si estoy en condiciones adecuadas para realizar la tarea. Ahí aparece la opción de poner sí o no. Obviamente pues al poner sí pues está aceptando que tiene esas competencias. Al poner no pues obviamente hay que entrar a revisar pues que debe haber una persona con las competencias necesarias para poder ejercer la labor. Nos aparece aquí la parte de tipo de accidentes especiales. Dice golpeado contra, heridas, lumbalgias, espasmos, hernias, esguinces o luxaciones. Pueden ser fracturas, traumatismos, dermatitis, cuerpo extraño en el ojo, reducción temporal de capacidad auditiva por un ruido o una vibración, quemaduras, caída al mismo nivel, caída al distinto nivel o muerte. Aparece también la parte de elementos de protección individual requeridos. Por ejemplo, en este caso particular, pues nos dicen que son el casco, las gafas, botas con punteras, guantes de baqueta, mascarilla nosobucal, protección auditiva. Por ejemplo, si fuera un trabajo en alturas, pues obviamente tendría que estar el arnés, bueno, una serie de asuntos allí. Y ya aparece pues la parte donde dice paso a paso del trabajo.
el peligro o riesgo o aspecto ambiental que esto puede generar o existente según el lugar de trabajo, los controles que se pueden llevar a cabo para evitar cualquier tipo de situación y los responsables de verificar que eso se esté cumpliendo. Vemos, por ejemplo, detallando un poco la información que aparece allí para entender un poco más qué es lo que se consigna en el formato, que el paso a paso, por ejemplo, en el primero nos dice que es la validación, permiso de trabajo, chequeo de herramienta, inspección del sitio de trabajo. Lo primero, ¿no? Y entonces el peligro, riesgo ambiental, ruido, mecanismo de movimiento. Los controles para llevar a cabo como la prevención de todo suceso que se pueda presentar, entonces coordinación entre persona que realiza la tarea, uso del EPP, chequeo de elementos de izaje y herramientas. La persona que se hace responsable es el supervisor o el HSE, ¿cierto? También nos aparece la inspección, ingreso y ubicación de equipos en el área de maniobra. Estoy leyendo pues textualmente como para de pronto manifestar qué es lo que se dice allí, lo importante que es de pronto detallar cada elemento. Dice que el peligro o riesgo puede ser terrenos irregulares, superficies deslizantes y que para el control de esto debe hacerse un reconocimiento visual de área y también está pues como responsable supervisor. También está lo de vehículos o equipos en el área de trabajo. Despejar el área de trabajo sería la opción allí para controlar. Apoyarse del jefe de estación para el tráfico sobre la línea férrea. A mí me parece que es importante el tema de riesgo vial, ¿cierto? Manejar todos esos conocimientos y que el responsable es el auxiliar, de pronto una persona que tenga clara lo que es la señalización y todo esto para prevención y manejo del tránsito de los diferentes vehículos que estén en la operación. Aparece, por ejemplo, otro riesgo que es el de electrocución, porque como sabemos es un izaje y emparejamiento de cargas para cambio de motor eléctrico. Entonces, en este caso, claramente puede haber un problema o un riesgo de electrocución por descargas atmosféricas. Entonces, los controles que se pueden manejar, nos dice el formato que diligenciaron en esta empresa, que es, por ejemplo, evitar en lo posible la ejecución de la actividad en condiciones de lluvia o tormentas, obviamente por la conductividad eléctrica del agua. De no ser así, tener especial cuidado con estos trabajos, uso de botas, cascos, guantes y demás, y resguardarse. Está el auxiliar y el HSE como responsables. También está el tema de golpes, caídas al mismo nivel y diferentes niveles. Y pues la idea para controlar esto es retirar obstáculos o elementos que puedan interferir con digamos que el correcto, pues digamos que con el movimiento libre pues de los trabajadores. Quiero decir el tránsito libre de los trabajadores. De igual manera, como aparece aquí en el formato, continuando con el formato en la parte más abajo, como muestro en la presentación, dice que verificar y coordinar el izaje. Entonces vemos que ahí puede haber ruptura de guayas, caídas de objetos, golpes de carga. Utilizar entonces para este caso, como medida de control, todos los elementos de protección individual que deben estar supervisados por quien está llevando ese control y obviamente por el conocimiento previo en entrenamiento en alturas y demás de los colaboradores que están ejecutando la actividad. Entonces lo que es moverse con precaución, verificar aparejos, sitios de maniobra, plan de izaje, preoperacional grúa, inspección de elementos de izaje y está el aparejador o coordinador, que es una persona que ya va a estar más especializada en este tipo de actividades directamente con el izaje. Esta persona obviamente tiene que tener su formación en este aspecto. Algo similar o digamos que está relacionado con el mismo riesgo que veíamos primero, en el tercero está el cálculo del izaje de carga. Un peligro o riesgo que puede haber es el cálculo erróneo presente en riesgos en maniobras de izaje, ¿cierto? Y lo que se puede hacer allí es un plan de izaje preoperacional de la grúa y charla del personal, que esto es como parte del entrenamiento previo que se debe hacer con respecto a las medidas de control. Entonces, obviamente, está el personal calificado, que en este caso es, por ejemplo, el operador de grúa, aparejador, HSE. También nos aparece recoger herramientas, equipos empleados en el replanteo, porque esto puede generar, pues, entonces lo que es golpes, caídas al mismo nivel, diferente nivel, o caídas a superficies como obstáculos y machucones, aplastamientos y demás, como lo hemos visto anteriormente.
Entonces, en estos casos es importante como el uso de todas las medidas pues, de prevención y el orden y la limpieza en el lugar de trabajo y en el lugar de la obra, que eso también debe estar consignado en este formato. Entonces, lo que es la limpieza, la organización de la maquinaria, la limpieza de las superficies, pues para que no generen este tipo de inconvenientes. Aquí aparece que, por ejemplo, el responsable pusieron el contratista, ¿no? Aparejamiento de carga, entonces igual, lo mismo que decía de caídas de nivel, el tema de obstáculos, atrapamientos, machucones, caídas de carga. Entonces los controles que nos ponen es realizar preoperacional de slinja y grilletes, retirar los obstáculos del área de desplazamiento y verificar el uso del equipo de aparejamiento. Entonces, obviamente, el aparejador, una persona que nuevamente es el competente para realizar este tipo de labor. Hincado de tubería, como es una instalación eléctrica, entonces obviamente esto es súper fundamental. La caída de la carga izada puede ser un riesgo, lesiones mayores a trabajadores y a terceros. También hay un plan pues de grúa, que sea grúa bien anclada y nivelada y despejar el área de izaje y giro. También tiene que ver con la persona que opere la grúa. Está la parte de alistamiento de equipos para trabajos en fundida de placa y muro. Bueno, básicamente en resumen, como para no leer tal cual lo que aparece en el formato, lo que se hace es verificar uno a uno cada uno de los pasos del trabajo, por eso es que se pone en el formato como el orden cronológico y sistémico de la actividad que se va a realizar, porque resulta que en cada actividad pues obviamente se genera un riesgo, un posible problema o un peligro, y es ahí cuando podemos entrar a evaluar, a controlar, a vigilar y a tomar las medidas correspondientes en el control. Y bueno, básicamente eso es como lo que en general debe tener este formato, el formato del ATS, y pues porque es importante cumplirlo, porque pues así podemos evitar y controlar una cantidad de situaciones no deseadas en entornos laborales. Mm, Se deben tener también, y es importante para tener en cuenta, los números de emergencias necesarios y el conocimiento de a qué acuda, qué, digamos, entidad de emergencias a qué entidad puede pedir auxilio una persona que está encargado o supervisando durante el turno. De igual manera que se comprende la información que aparece en el formato y que éste esté completamente legible. Muchas veces sucede que se llena manualmente cuando son en lugares muy de operativos y demás, y pues no se comprende lo que dice, y en el momento de auditarlo pues está complicado en cuanto a redacción y a legibilidad. Entonces es importante que la información sea completamente legible, tener una comunicación adecuada con los trabajadores, con todos los participantes en la actividad, preguntar lo que no se entiende para poder explicarles, asegurarse de que todo el personal tiene claras las medidas que debe tener en cuenta, y saber identificar los peligros y riesgos como lo mencionaba hace un momento. También es ser ejemplar en el cumplimiento, eso es como tener ese don o esa vocación de liderazgo que todos debemos tener sin importar el cargo que tengamos, ya que eso permite que de nuestro ejemplo y de nuestra aplicación juiciosa de las normas, pues todo el resto del equipo también lo haga de la misma manera. Y básicamente esto es como en general la explicación de cómo se diligencia el ATS, definiendo qué es, para qué sirve y cómo se debe cumplir su diligenciamiento en general. Muchas gracias.